44 años de edad. Está muchachón Chris Martin. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su Espacio Vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes como todos los días a esta hora y como siempre agradeciéndoles que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia y recordándoles que estamos en plena pandemia. Estamos todavía en pandemia y esto va a continuar por mucho tiempo más. Por lo menos todo este año. Así es que a no bajar la guardia. Y hablando de guardia, usted sabe, señora, que los economistas estudian mucho el comportamiento humano. Y hoy día vamos a aprender por qué. El premio Nobel, por ejemplo, del año 2019, el premio Nobel de Economía, no de salud, el premio Nobel de Medicina, el premio Nobel de Economía fue dado a una pareja de esposos. Ellos son PhD, doctores en Economía, Esther Duflo y Abhijit Banerjee. ¿Por qué? Porque ellos fueron, por ejemplo, señora, a África, a zonas muy pobres del África, en las que las coberturas de vacunación eran bajas. Y por más que las autoridades hacían campañas en las radios, no lograban subir la cobertura de vacunación. Hasta que estos doctores fueron con su grupo y estudiaron la cosa y dijeron, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Y sabe lo que hicieron? Dividieron a las ciudades en grupos. En una de las ciudades, quienes daban los mensajes para que se vacunen los niños no era ni la radio, ni el alcalde, ni el gobernador, no. ¿Sabe quién era? Era gente del pueblo que había sido identificada como que eran personas a quienes la comunidad les hacía caso. La vendedora de pan, el vendedor de pescado, que por cierta ascendencia que tenían en la comunidad, a ellos eran quienes la gente escuchaba. Y el otro grupo de ciudades, lo típico, la radio, la televisión, las autoridades. Cuando fueron a ver quién tuvo más cobertura de vacunación, fueron aquellas comunidades en las que los portavoces eran gente del pueblo, gente de la comunidad. Por trabajos como ese, estos economistas ganaron el premio Nobel. Mire usted. Pues hoy día tenemos a un peruano que es un economista, está especializado en eso, en economía del comportamiento. Se llama Marco Carrasco y le doy la bienvenida. Marco, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Huerta? Buenas tardes. Qué gusto. A ver, no te escucho bien, Marco. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha ahí mejor? Ahora sí te escucho mejor. Muchas gracias, Marco. Perfecto. Pues gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. Y la primera pregunta que te hago es, ¿por qué los economistas, por qué ustedes estudian tanto el comportamiento humano? Es una muy buena pregunta. En realidad, no todos lo tienen presente. No todos dentro de la economía muchas veces recuerdan que la economía es una ciencia social y que por ende tiene que también estudiar las interacciones. Se sabe de mucho, digamos, conocimiento que se nos repite, digamos, en el primer año de estudios, que la economía estudia, por ejemplo, la distribución, ¿no?, de los bienes escasos, pero olvidamos que finalmente esto se da en una interacción de las personas, ¿no?, y también de las empresas, de las organizaciones, y finalmente es esa interacción la que explica un montón de los factores subyacentes a la teoría microeconómica, que también es la base luego para la teoría macro, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, relacionamos normalmente a la psicología o a la sociología más con el tema del estudio del comportamiento, ¿no?, del movimiento de las sociedades, pero en realidad la economía también está igual de ligada sobre eso, y prueba de ello es justamente algunas vertientes recientes dentro del área, entre estas la economía del comportamiento, por ejemplo, que, bueno, además de los premios Nobel que ha mencionado usted del 2019, por ejemplo, también tuvo un representante en el 2017, si no me equivoco, que fue el año en que Richard Taylor, de la Universidad de Chicago, justo ganó también un premio Nobel por sus contribuciones específicas en esta área, ¿no?, el estudio del comportamiento humano. Exactamente. Y se dice, por ejemplo, que cuando hay tiempos de, digamos, crisis económicas, la crisis del 2008, la crisis de 1932, etcétera, los que logran sacar a sus países de esta crisis, además de economistas, de estadistas, mandatarios,
son psicólogos también, porque Marco, tienen que entender a su gente, tienen que saber darles un mensaje adecuado que mezcle el optimismo con la cautela, etcétera. Es decir, ustedes los economistas tienen que ser muy psicólogos, tienen que llegar realmente a la emoción de la persona para que los números, digamos, se corrijan. Sí, sin duda. Es más, quizás le va a sorprender el saber de que hay términos económicos que al escucharlo normalmente uno va a pensar primeramente en algo psicológico. Por ejemplo, el tema de las expectativas, por ejemplo, ¿no? Cómo las expectativas respecto a los precios pueden impactar a estos mismos y cómo se van configurando en el futuro. El manejo de esto, por ejemplo, a nivel macro es algo bastante conocido. Entonces siempre hay bastante en juego no solo la parte objetiva, sino también cómo la gente interacciona, cómo reacciona a sus percepciones, porque muchas veces en base a estos tipos de pensamiento que tiene un agente económico, termina muchas veces haciendo lo que se conoce como una profecía autocumplida, ¿verdad? Cómo reacciona, por ejemplo, a la demanda o la oferta. No solo es el hecho de que un producto esté necesariamente con una demanda alta, sino que la gente efectivamente crea, ¿no? y siente que existe esta demanda alta, por ejemplo, ¿no? También ahí se relaciona bastante con el tema también, por ejemplo, de las burbujas, cuando a veces hay una idea de algo que acontece, pero que finalmente no es tan apegada a lo real. Sin duda sí, hay que explorar en temas relacionados a las ciencias sociales y bueno, en realidad la economía lamentablemente se había un poco desligado en las últimas décadas de ello, pero hoy en día ya hay nuevas teorías que están poco a poco nuevamente retomando el lugar que siempre le correspondía. Correcto, exactamente. Un colega tuyo, por ejemplo, el doctor Sam Peltzman, de la Universidad de Chicago, él está vivo, tiene 81 años de edad. Él en los años 70 trabajaba en ese campo que ustedes estudian entre lo que es una regulación, una ley, una norma y la industria privada. Y él describió un efecto rarísimo, que hasta ese momento la gente como que lo pensaba, pero no lo había puesto en blanco y negro, como se dice. Él dijo, caramba, los cinturones de seguridad que le quieren hacer usar a la gente en los carros, porque en los años 70 empezaron los cinturones de seguridad, señora, van a traer un problema. Porque la gente, cuando tenga el cinturón de seguridad en el carro, va a pensar que ya está segura. Y por lo tanto, va a manejar con más velocidad, va a dar la curva más cerrada porque cree que ya está protegido y eso va a traer un problema. Y eso es lo que se llama esta teoría de la compensación de los riesgos, que quiero hablar contigo, Marco. Vamos a tomar una brevísima pausa, Marco, y cuando regresemos quiero que nos hables de esto, la teoría de la compensación del riesgo y cómo esto se puede aplicar a la presente pandemia del COVID-19, porque algunos piensan que el hecho que ya todo el mundo tenga la expectativa de la vacuna va a hacer que la gente baje la guardia, o sea, piensa que está protegida y baja la guardia igual que el cinturón de seguridad. Regresamos, no se vayan. Se pueden volver crónicas y cuando se vuelven crónicas pueden terminar en cirrosis y terminar en cáncer del hígado. La prevención de hepatitis B y hepatitis C se hace igual que se hace la prevención del HIV, porque estas enfermedades, las dos hepatitis, entran a través de la sangre, relaciones sexuales, agujas contaminadas, transfusiones, etcétera. Lou Reed. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es su espacio vital en estas tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con Marco Carrasco, quien es economista. Él es especializado en economía del comportamiento y desarrollo internacional y tuvo su maestría en Economía y Psicología por la Universidad de París en la Sorbona. Estamos conversando sobre este campo, señora, de la economía que tiene que ver con el comportamiento humano. La economía, nos ha dicho, tiene que ver mucho con el comportamiento humano. Al gastar el dinero, al no gastarlo, etcétera, las crisis económicas, tiene que ver mucho con la reacción de los seres humanos. Y eso obviamente lo estudian y ya hay premios Nobel de Economía que los han ganado precisamente por estudiar el comportamiento humano. Y estamos viendo cómo esta intersección entre la economía y el comportamiento humano puede explicar una teoría interesantísima que la desarrolló un doctor que se apellida Peltzman, que trabaja en la Universidad de Chicago. Él dijo que las personas que iban a usar un cinturón de seguridad
Al sentirse seguras con el cinturón de seguridad, iban entonces a manejar con mayor imprudencia, a mayor velocidad, dando curvas más cerradas, porque como ya tenían el cinturón, pensaban que no les iba a pasar nada. De igual modo, cuando se han hecho estudios en gente que lleva cascos, bicicletas o motocicletas, son los que más infracciones cometen, porque como ya tienen el casco tan protegidos, creen que pueden cometer más problemas. Marco, explícanos cómo es que esta teoría de Peltzman se podría aplicar, digamos, en este momento de la pandemia, en el cual se habla de que porque ya hay vacuna, alguna gente, Marco, puede decir, ya llegó la vacuna, entonces ya me siento seguro y baja la guardia. ¿Podría aplicarse en eso? Claro, sí, bueno, la teoría de Sam Peltzman, que como mencionaba era es profesor de la Universidad de Chicago, ha tenido un relativo resurgir en los últimos meses, justamente analizando no solo el tema de las vacunas, sino también el tema del uso de las mascarillas y cómo el nivel de seguridad que le provee a las personas hace que de alguna manera estas se sientan un poco más relajadas y quizás por ahí se descuiden en otros aspectos también de su vida cotidiana. Bien mencionaba el tema, por ejemplo, de los cinturones de seguridad, que fue el estudio base que hizo Spellman en los años 70, pero también, por ejemplo, ya llevándolo al tema de la salud, se han hecho estudios parecidos, por ejemplo, con el uso de preservativos, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, del uso de preservativos y cómo esto puede afectar y puede finalmente aumentar también las conductas de riesgo de las personas. O sea, igual siguen protegidos, pero obviamente se aventuran a más conductas de riesgo a que si no lo usaran. Entonces, la intuición va por ahí. El hecho, por ejemplo, de usar una mascarilla o el hecho de estar vacunado nos da determinado nivel de protección, determinado nivel, digamos, de seguridad o disminución de nuestro riesgo, el cual está por debajo del riesgo base que nosotros normalmente asumimos que podemos tolerar. Entonces, al estar ya un nivel de riesgo más bajo, nosotros podemos aumentar todavía ese riesgo ligeramente más hasta determinado nivel que aún toleramos, a través del descuido, digámoslo así, en otras actividades. Es decir, por ejemplo, si yo no usara mascarilla, quizás no pensaría ni siquiera en salir. Pero al usar una mascarilla y al sentirme más cómodo con eso, quizás luego salgo y, bueno, finalmente me involucro en una actividad o en alguna conversación con alguien, o en algún grupo donde hay muchísima gente, y finalmente también estoy ahí pecando un poco de descuidado. Igual con el tema de la vacuna. Recibo la vacuna y por el hecho de recibirla pienso de que finalmente mi actividad, digamos, ya tiene menos riesgo y finalmente termino realizando conductas que pueden no solo ponerme en riesgo a mí, sino también al resto, finalmente, aún en un contexto en el cual todavía todo el mundo estamos involucrados en protegernos, digamos, como colectivo, ¿no? Porque bien se dice que hasta no tener el 70% de la gente vacunada, aún debemos mantener las medidas de protección. Entonces, ese es un efecto, digamos, que se fue identificando poco a poco. No es necesariamente generalizable a todos los casos, pero sí se han encontrado grupos en los cuales que se ha podido identificar que afecta a veces más que en otros, ¿no? Entonces, es bueno también tener eso presente, porque siendo nosotros conscientes de algunos sesgos o de algunas veces de las desviaciones que nosotros tenemos a veces dentro del principio de racionalidad, de lo que debería primar, podemos un poquito a veces tomar medidas que nos salvaguarden de eso, ¿no? O sea, sí, claro, identifico este efecto y soy consciente de que, bueno, puede ser de que si yo uso la mascarilla o recibo la vacuna, luego voy a estar descuidándome, digamos, con una fiesta, voy a estar propia a eso, entonces al menos el ser consciente me puede hacer pensar anticipadamente, que es algo que no debo cometer, entonces voy a tomar las medidas del caso justamente para no hacerlo, ¿no? Y para no poder en riesgo a mi familia, que quizás no esté vacunada, o también al conjunto de personas que estén cercanas a mí. Exacto. Y mucha gente, por ejemplo, incluso, no sé si podría considerarse como una extensión de esta teoría, lleva la mascarilla y la lleva en el cuello, pero como la lleva, piensa que está seguro. O sea, en su cabeza, quizás el hecho que la lleve en el cogote, ya piensa pues en su cabeza de que, llevo mascarilla, pues en algo me protegerá, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que esa relación es muy importante entre... también se estudió con los tratamientos antirretrovirales en pacientes con HIV-Sida. Cuando salieron estos tratamientos, las personas incurrían en muchas más actividades de riesgo porque al sentirse protegidos ya decían, voy a compensar el riesgo, ¿verdad? Que lo he bajado, lo voy a, no sé si consciente o inconscientemente, subir y entonces incurrían en comportamientos de riesgo. Lo que dicen, por ejemplo,
en este artículo que se publica hoy día, Marco, en la revista Los Archivos de Medicina Interna, es eso, lo que tú acabas de mencionar, de que una persona, ya sea vacunada, puede incurrir en comportamientos de riesgo, pero incluso, y este es el peligro, personas que no se han vacunado todavía, Marco. Como ya escucharon que la vacuna es eficaz, como ya han escuchado que la vacuna puede estar disponible, entonces dice, ya llegó la vacuna. Entonces dice, ya llegó la vacuna, compadre, vente a la casa, hagamos una fiesta por la vacuna. Algo así explican estos autores de que es eso, la teoría esta de compensación del riesgo. Es como que ahora que ya manejo con cinturón de seguridad, pues puedo ir a más velocidad. Claro, así es, así es. Sí, bastante ilustrativo el ejemplo que dio con esto de las fiestas. No son pocas las cuales han venido detectando en los últimos días, en realidad. Y es un claro ejemplo de este efecto y también un craso error en realidad de lo que le está cometiendo la gente. Muchas veces nos dejamos llevar también por algunos procesos como el tema del exceso de confianza, ¿no? Escuchamos que ya llegó la vacuna y estamos tanto tiempo reprimidos, tanto tiempo limitados de no poder salir, y ya decimos ya, bueno, ya todo va a acabar pronto, y a veces no evaluamos correctamente, digamos, la perspectiva ¿no? a la que estamos, digamos, frente a frente, ¿no? Todavía está mejorando la situación, poco a poco vamos a salir de esto, pero aún es algo que va a tomar su tiempo, que va a ser poco a poco. Entonces, pensar que las cosas se van a solucionar de un momento a otro, solo por el hecho de que ya hay un porcentaje de vacunas que han llegado a territorio peruano, no es necesariamente la solución. Eso también tiene mucho que ver con el tema de las expectativas que yo mencionaba al inicio. O sea, no solo importa cuál es el valor objetivo de algo o cuál es la situación objetiva, sino lo que la persona cree que es esa situación, lo cual también tiene bastante que ver en cómo ésta finalmente reacciona y un determinado comportamiento, ¿no? No solo al valor objetivo, al valor neto, sino también a cómo mi mente interactúa con esta realidad y qué es lo que finalmente espera de esta. Exacto, y los autores hablan también de que otro de los elementos que ayuda a este comportamiento es ver la cosa, o sea, que sea algo tangible. Y cuando se mira en la televisión que la gente está siendo inyectada y vacunada, dice, ahí está la vacuna, pues no es mentira, es cierto, ahí está, entonces ahí bajan la guardia. Marco, muchísimas gracias, me ha encantado conversar contigo, mucha suerte en tu carrera, encantado de haberte tenido el programa y gracias por aclararnos estos conceptos de la intersección entre economía y comportamiento humano. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. Marco Carrasco él es economista especializado en economía del comportamiento y desarrollo internacional con su título de la Universidad de la Sorbona en París. Así que mire, señora, por favor, no baje la guardia. Hasta que la vacuna no llegue a su brazo, a su hombro, usted por favor, cuídese bien. Regresamos, no se vayan.